Capítulo 15. El milagro de Don Sebastián. Mientras Anto llegó a Bolívar en busca de la historia de su padre por esos lugares, el pueblo estaba rodeado de 200 hectáreas de piscinas camaroneras de Don Milton. El subcentro del Ministerio de Salud se veía muy bien. El médico rural del dispensario no se encontraba. Estaba de vacaciones anuales. Volvería en 15 días. Tomó una lancha que la llevó a la isla de Portete, que está al frente. Un manso y transparente estuario los separaba. Por aquel estuario ahora corrían motos acuáticas del Gran Hotel Decameron, que se veía enorme en el peñón. Las playas de Portete eran kilómetros de palmeras bajo las cuales los backpackers tenían sus carpas y sus fogatas. Se los veía cuando bajaba la marea con el mar, que tenía un color turquesa y las olas de espuma blanca. En la isla también había hoteles, uno de ellos de madera muy agradable. Fue el que escogió para comer algo. Su dueño era Antonio Ojeda, un abogado hermano de don Hermel Sebastián Ojeda, el boticario con el que trabajó su padre en Atacames a mediados de 1980. En aquel entonces, aquel joven era solo un muchacho, pero logró estudiar a distancia Derecho en la Universidad Particular de Loja y ejercía su profesión en Atacames. Su hermano, don Sebastián, había sido el boticario del pueblo cuando el doctor Max vino a trabajar como médico privado. El boticario y él rentaban locales en la casa que está al frente de la iglesia en el parque. La farmacia estaba en el primer piso y en el segundo piso el médico. Un día el boticario enfermó de tifoidea cuando, junto con la malaria, las dos pestes llegaron al pueblo en 1986. Don Sebastián se complicó con una apendicitis. Fue necesario remitirlo a una clínica privada de Esmeraldas de un médico nativo de Muisne que fue profesor del doctor Max cuando hacía su internado rural en el hospital Franklin Tello de Esmeraldas. Allá le operaron, pero olvidaron una gasa en el intestino que lo produjo una peritonitis. De urgencia fue trasladado a una clínica privada en Quito, la clínica Pasteur, y luego a la clínica San Francisco, donde el médico que lo trataba fue profesor del doctor Max en la Universidad Central. Vivió meses de agonía, largos meses de agonía, hasta que por su deterioro físico y económico lo mandaron a morir en Santo Domingo de los Colorados. Su padre, el doctor Max, y su madre, la doctora Vero, fueron a visitarlo en la casa donde agonizaba en Santo Domingo. Fueron cuando les llegó la noticia en Atacames de que había muerto. Aquel boticario fue el mejor amigo del doctor Max en Atacames. Siempre alentó a su papá, diciendo: «Éntrele con chalaca, doctor. Y a todos los problemas hay que entrarle con chalaca. Esto se entiende con decisión», comentó Antonio. Cuando llegó el doctor Max y su madre, la doctora Vero, a la casa de don Sebastián en Santo Domingo, aún no había muerto, pero estaba en agonía. Apenas pesaba 45 kilos. Tenía el abdomen abierto, se veían los intestinos, la comida que ingería se desparramaba en ellos. En la habitación, una pestilencia insoportable salía del cuerpo de don Sebastián hasta la calle. Atrás del doctor llegó también la ranchera con los vecinos de Atacames que venían al funeral pensando que ya había muerto. Los vecinos se bajaron del bus, arreglaron su apariencia y entraban uno por uno, solo por segundos porque el hedor los sacaba a la carrera. Mientras conversaba con Anto,
Antonio recordó lo que le contaron en aquel momento. Su padre y su madre encontraron a don Sebastián en su agonía. Pero él le dijo acercando la cabeza del doctor Max a su boca, pues apenas podía hablar: Doctor, usted y Dios me van a salvar. Cúreme con sus plantas. Es que su papá curaba con plantas medicinales y cuando trabajaba en Atacames era conocido por eso, dijo Antonio. Mi papá también me contó que mandó a comprar matico y que tenía unas vainas llamadas guarango. Con esas plantas prepararon una gran cantidad de agua medicinal. Se puso los guantes, la mascarilla y empezó a lavar los intestinos. Así fue. Doña Mechita, mi cuñada y la madre, su mamá, le ayudaban. La pus salía por baldes, mire. Luego mandó a ver una pinta de sangre y se la puso. Volvió varias veces a repetir el procedimiento en las siguientes semanas, pero doña Mechita, la esposa de don Sebastián, continuó el procedimiento durante meses hasta que don Sebastián se curó. Así fue. Sobre el lugar donde se veían los intestinos le creció piel, y aunque debajo de ella no había músculos y se veía el movimiento de los intestinos, don Sebastián embarazó nuevamente a doña Mechita y tuvo su tercer hijo, mi tercer sobrino, comentó Antonio. Su hermano aún vive, preguntó Antonella. Don Sebastián, ¿aún vive? No, ya murió. Le dio cáncer hace muchos años. Pero fue después. Doña Mechita sí vive. Está viviendo a la entrada de Atacames rodeada de nietos. En aquel momento en que disfrutaban un delicioso pescado con cerveza helada, apareció un tractor con un hombre alto y viejo, de pelo blanco. ¿Quién es?, preguntó Antonella. Es don Milton, el que fue dueño de ese peñón donde está el hotel de Cameron y de todas las tierras que usted alcanza a ver. Aquí en Portete tiene una gran casa de hacienda donde está detenido con prisión domiciliaria. Llegó a tener 100,000 hectáreas y 10,000 cabezas de ganado, 10,000 hectáreas. Pero ahora su última mujer es la dueña de todo. Don Milton era poderoso. Por eso le logró sacar a los curas de la teología de la liberación, los padres Julián y Graciano. Él era el peor enemigo de la organización Ocame. Y después de los ecologistas de la organización Fundecol, Fundación de Defensa Ecológica, que defendía los manglares. Se apropió ilegalmente de los manglares hasta llegar a tener 200 hectáreas de camaroneras en la parroquia Bolívar. Sí, las vi cuando venía para acá, comentó Anto. Pero ahora está preso en su casa, allá en la hacienda, en esta isla precisamente, por fraude cuando fue alcalde. Su última mujer lo mangonea y maneja sus bienes, incluso les ha arrebatado a los otros herederos, dijo Antonio. Ella es mucho más joven que él. Fue vicealcaldesa de Musne la última vez que don Milton fue alcalde y tenía el salario más alto de un alcalde y de una vicealcaldesa en todo el Ecuador. Hasta que por fin el pueblo se levantó como usted no se imagina. Le quemaron su yate. Luego a don Milton lo apresaron, lo sentenciaron por corrupción. Pero vive ahí, cómodo y protegido en su mansión, aquí en Portete, custodiado por la policía. Es que tiene prisión domiciliaria por ser de la tercera edad. Así que el pueblo de Muisne, luego de décadas, casi medio siglo de don Milton como alcalde, finalmente se levantó contra él y le quemaron su yate. Lo sacaron a la carrera. ¡Qué cosa!, comentó Anto. Así fue,
Pero ese hombre logró gobernar el cantón desde los años 50 y hacerse multimillonario. Era solo un pobre campesino de Balaví y nada más. ¿Lo puede creer?, comentó Antonio. Hemos concluido nuestro capítulo 15.